Big Fish es una película simplemente genial, además de ser una de las películas que me ha inspirado a seguir adelante, puesto que este mundo podría ser demasiado pequeño para mí, ya que nuestra vida es un gran cuento, y es como nosotros queremos que sea. Con su estreno en el año 2003, esta dejó varios datos interesantes, por lo que hoy les traigo 7 curiosidades de la película Big Fish. Cuando Edward Bloom llega a Spectre, podemos observar que Jenny lanza sus zapatos a unos cables. Esto tiene un significado metafórico, el cual trata de haber llegado al final del camino, pues un caminante que termina su recorrido y llega a su meta no necesitará caminar más, por eso no necesita tener zapatos. Esto toma aún más sentido cuando quieren impedir que Edward se vaya, diciéndole que no lleva zapatos. Como todos sabemos, el director de esta película es Tim Burton, el cual le dio la magia y su toque a esta película. Sin embargo, esta pudo no haber sido dirigida por él, ya que en un principio se tenía planeado que Steven Spielberg fuera quien la dirigiera y que Jack Nicholson interpretara al viejo Edward Bloom, pero afortunadamente esto no llegó a cumplirse, y gracias a esto tenemos una película llena de fantasía y algunas escenas con un toque oscuro, como es la especialidad de Burton. Una de las escenas más intrigantes es cuando Bloom es convocado por el ejército, y este se embarca en las tareas más difíciles, incluyendo una misión en Corea en la que tiene como objetivo recuperar unos archivos. Pero lo curioso de esta escena es que se utilizaron múltiples idiomas, cada uno hablado por distintos personajes que se pudieron ver, como el ventríloco y su marioneta, que hablaban tagalog, lengua de Filipinas, mientras que las gemelas siamesas lo hacen en chino cantonés. Los soldados que sacan al ventríloco del escenario hablan chino mandarín y el resto de los soldados hablan en coreano. A lo largo de varias películas podemos ver que los distintos directores introducen un pequeño homenaje a algunas de sus creaciones pasadas. En esa película no se dio la excepción, ya que durante la parte en la que Bloom es golpeado, al prometerle a Sandra Stapleton que no le haría daño a Don, podemos ver que este tiene una corbata del extraño mundo de Jack, película que salió 10 años antes. Tim Burton tiene sus actores predilectos, y aunque esta es una de las pocas películas en las que no sale Johnny Depp, en esta sí participó Helena Bonham, quien no tuvo un papel estelar, pero interpretó 2 papeles, el papel de la bruja con el ojo de cristal y el de Jenny adulta. Lo interesante de esto es que esta se encontraba embarazada durante el tiempo de este rodaje, siendo esta la razón por la que sus personajes no tuvieron mucha participación durante la película. En una de las tantas historias de Edward, este se hizo vendedor de la mano multiusos, la cual tuvo un gran éxito, puesto que contaba con distintas herramientas. Sin embargo, con lo único que no contaba era con tijeras, ya que no querían que se relacionara con la película del joven Manos de Tijera de 1990, razón por la que no fue incluida en el diseño de esta mano. Muchos de los artistas más famosos que conocemos hoy en día empezaron sus carreras siendo contratados como extras o con papeles muy poco sobresalientes. En el caso de esta película se dio el caso del debut de Miley Cyrus, ya que esta era la niña que acompañaba a Bloom hasta la casa de la bruja. Muchos ni se imaginaban la gran carrera que iba a tener esta artista. Y bueno, hasta aquí el video. Cuéntenme de qué otra película les gustaría que hablara. Dejen su respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Te invito a suscribirte y dar click en la campanita. Nos vemos pronto en otro video de Cat Film.